¿Qué tal, hermanos en Cristo? Bienvenidos. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje muy interesante y tiene que ver con el enfriamiento. En este tiempo de la pandemia nos hemos dado cuenta que al dejarnos de reunir como iglesia, en muchas iglesias que han estado cerradas por este problema del COVID-19, el amor de muchos se enfría. ¿Por qué? Porque hemos dejado de reunirnos, porque ya no podemos discipularnos, porque ya no podemos reunirnos para hacer oración, porque la iglesia está cerrada. No generalizo porque no en la mayoría de las iglesias están cerradas, pero sí hay bastantes iglesias que se mantienen con las puertas cerradas. Y al dejar de reunirnos o de visitar o de poder salir a evangelizar casa por casa como antes lo hacíamos, pues ya no es posible en este momento porque la gente no te abre la puerta. Y es algo que nos estamos enfrentando a través de estos tiempos peligrosos en los que estamos viviendo. El amor de muchos se enfría, hermano, al no podernos reunir y poder dar un saludo cordial, un abrazo fraternal al hermano, preguntarles cómo les va, cómo están, cómo está la familia, y eso también hace que el amor de muchos se enfríe. Nos empezamos a ser insensibles precisamente por la falta de convivencia. Dijo el apóstol Pablo que no dejemos de reunirnos como muchos tienen por costumbre de congregarnos, entonces tenemos que congregarnos. Pero desafortunadamente por la situación de esta pandemia, nos hemos visto obligados a mantenernos apartados a niveles de distancia, con cubrebocas. La vida ha cambiado completamente a la manera como nosotros veníamos viviendo. Y sobre todo para este tiempo tan peligroso para los jóvenes, donde están expuestos a todo tipo de información en las redes sociales, donde también las redes sociales son implacables, porque si no le gustas a alguien, con un comentario te puede destruir. Y eso es algo que realmente también implica este pensamiento. Dice aquí en la palabra del Señor, en Mateo 24, en el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy vivimos un tiempo donde los jóvenes se les llama una generación de cristal, que no lo toques porque se rompe. Es a lo que se refiere cuando habla de esta generación de cristal, de que son delicadísimos, no les puedes decir nada, no les puedes hablar de ninguna manera, no les puedes corregir de ninguna manera, porque ellos piensan que tienen la razón en todos sus pensamientos. Pero multiplicarse la maldad se ha multiplicado obviamente por todas estas situaciones del COVID-19. Por ejemplo, en la familia, nosotros nos damos cuenta que una casa donde antes salía el esposo a trabajar, la esposa se quedaba con los hijos y cada uno tenía su rol, siempre ha existido el problema del conflicto en el hogar, y más cuando no se tiene a Cristo como Señor y Salvador. Pero al vivir en esa situación, aislados del mundo completamente, sin tener a Cristo, la maldad se ha multiplicado. Facebook tiene una pestaña que dice Watch o Ver en español, donde te sugiere cierta lista de videos para que tú los puedas ir viendo, para que te puedas estar entreteniendo con eso. Y esa lista de videos lo único que muestra, o la mayoría de las cosas que muestra, son conflictos, pleitos, robos, asesinatos, violaciones, movimientos como el LGTB, movimientos como los feministas, las noticias de cualquier televisora, solamente caos, problemas, pleitos, robos, asesinatos, influencers que son detenidos, raptos y todo ese tipo de contenido, mujeres
exhibiéndose ante la cámara, mostrando su lado sexy para provocar a la gente, para que ellos ganen likes, para que ganen popularidad y puedan crecer dentro de las redes sociales. Se ha multiplicado la maldad porque todo este tipo de situaciones provoca precisamente la imitación de las cosas, porque basta que lo diga uno o lo haga una persona, cierta cosa, como los retos que se ponen en TikTok, por ejemplo, o antes que se ponían en YouTube y después en Facebook, ahora es en TikTok, donde, por ejemplo, hace poco salió una noticia de que el reto de TikTok era de que la persona tenía que robarse algo, destruir algo, y eso influye en los jóvenes del día de hoy. Esta generación de cristal que no tiene sabiduría, que no tiene conocimiento, que no tiene ciencia y que no tiene, según lo que dice Proverbios, vamos a verlo, aquí en Proverbios, en el capítulo 1, dice Salomón, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. No entienden sabiduría, no entienden doctrina. Para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia. Esta generación no recibe el consejo de prudencia y tampoco conoce las razones prudentes. Al exhibirse, por ejemplo, una muchachita grabándose en el video, o mujeres que muestran vestidos muy entallados o pantalones muy entallados, atraen al varón, quien en su pensamiento ha adulterado, según lo que dice el Señor Jesús, porque sabemos que el Señor Jesús dijo que cualquiera que mirara a alguna mujer, deseándola en su corazón, ha adulterado. Y eso es lo que sucede en esas redes sociales, donde nos damos cuenta que a través de esta pandemia se ha aumentado la maldad, se ha aumentado el conflicto, y el amor de muchos se enfriará. Son la mayoría de estos videos que vemos en YouTube o en Facebook o en Instagram o en TikTok implican la falta de amor. Es decir, que se aman a ellos mismos, pero no aman a los demás. Y el no reunirnos nosotros como iglesia hoy en día también implica que el amor de muchos se enfríe. Al no tener relación los unos con los otros, al no reunirnos, al no poder recibir la palabra del Señor, el alimento espiritual, por los afanes de este mundo, abandonamos la palabra. Y el amor de muchos se enfría porque nosotros tenemos que ir alimentándonos como iglesia día a día, ya sea con cursos de discipulado, con oración, con reuniones los domingos, con la predicación de la palabra, con el evangelismo, compartiendo la palabra del Señor. Y desafortunadamente en este momento no es posible vivir de esa manera por causa del COVID-19. El amor de muchos se enfría al abandonar la palabra. Como ya no nos reunimos, ya no tenemos muchas veces con quién platicar, o estamos en el lugar de la casa y simplemente dejamos a un lado la palabra del Señor. Empezamos a mermar el alimento espiritual, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que viene del Señor. Entonces viene el entristecimiento del Espíritu Santo y viene a ser débil en la fe, y empieza uno a decaer y el amor de muchos se enfría. Empezamos a ya no tener oración, empezamos a ya no querer hasta reunirnos, a pensar en otra iglesia, a estar buscando en las redes sociales otro tipo de enseñanzas. Nos damos cuenta y nos desviamos hacia otros rumbos del cual nosotros veníamos conformes. Y muchas veces volvemos a los viejos rudimentos,
a las cosas que nosotros habíamos destruido, o que el Señor Jesús más bien destruyó, y nosotros volvemos a edificar haciéndonos transgresores de la ley. Es decir, que volvemos a comportarnos de la misma manera como nosotros nos veníamos comportando antes de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Así que dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y lo vemos también en las redes sociales. Vemos como infinidad de personas se dedican a predicar la palabra, a enseñar la palabra, y desafortunadamente hay muchos falsos profetas y muchos falsos maestros, y nosotros lo sabemos, los que buscamos la verdad, los que no nos comemos todo lo que nos dicen, sino que vamos a la palabra del Señor a investigar si es verdad eso que se está diciendo. Pero como nos conformamos a poner un video y que nos llenen las emociones, la satisfacción, la tranquilidad que el mundo ofrece, porque esta tranquilidad que el mundo ofrece no es la misma tranquilidad que ofrece el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, no he venido a traer espada en paz, sino espada. Es decir, a matar, a dividir, a cortar. ¿Por qué? Porque el Señor precisamente, esa paz que nos ofrece es una paz espiritual, una paz eterna. El mundo piensa que la paz es tener lo necesario, lo suficiente, el relajarse, el que no tengas preocupación de ninguna manera, que te sientas bien, que te sientas cómodo, como lo prometen muchos evangelios de la prosperidad y muchas iglesias de ese tipo. Entonces, la paz que ofrece el mundo no es la paz que ofrece el Señor Jesús. El Señor Jesús ofrece una paz eterna. Es decir, que con nosotros aquí vamos a tener aflicción, porque dijo el Señor que a Él lo habían rechazado, a Él lo rechazaron, lo agredieron, lo vituperaron, lo persiguieron, lo crucificaron. Y nosotros vamos a ser de la misma manera perseguidos, vituperados, burlados, y seremos agredidos y seremos ridiculizados por las personas. Y así es el caso. Por ejemplo, acabamos de ver hace poco, yo vi una noticia del movimiento LGTB donde agreden a un joven que está predicando en las calles. Ese movimiento que está en contra de la palabra de Dios, que está en contra de la verdad, agrede a una persona quien predica la palabra de Dios. Ellos quieren respeto, pero ellos no respetan a una persona que predica la palabra de Dios. Quieren que se respete sus ideas y sus emociones y sus deseos, pero ellos no respetan a otras personas en sus ideas y sus emociones y sus sentimientos y su fe. Y eso es realmente porque se ha multiplicado la maldad. El aborto es otra cosa igual. Es un asesinato en primer grado. Nosotros lo hemos dicho en un video que acabamos de publicar hace poco. Las violaciones. Hay violaciones hacia las mujeres, agresión hacia las mujeres, muertes hacia las mujeres, pero una mujer que se pone en Facebook o en YouTube o en TikTok mostrándose ella misma sexy, sensual, para atraer las miradas de los hombres, a eso se expone. Pero esta generación de cristal no tiene conocimiento, no tiene entendimiento, no entiende ni recibe el consejo para razones prudentes. La prudencia es precisamente no exhibirse ante los hombres de esa manera. Provoca el deseo, los malos pensamientos, la idolatría, la fornicación. Y esto es precisamente lo que sucede porque se ha multiplicado la maldad. El amor de muchos se ha enfriado, hermano. Por los afanes de este mundo, por el dinero,
ante esta situación tan complicada que hemos vivido, hemos dejado a un lado la palabra, hemos dejado a un lado la oración, hemos dejado de congregarnos, hemos dejado de reunirnos, y eso ha enfriado por los afanes del dinero. No hemos confiado en que Dios proveerá a cada uno de nosotros. Poner la fe en Dios, en un Dios que todo lo puede, no es poner la fe en el afán de este mundo, porque el mundo te ofrece esas cosas y las puedes lograr, pero lo que Dios te ofrece es muy diferente a lo que el mundo ofrece. Lo que el mundo ofrece es material, carnal y también diabólico, porque es sabiduría diabólica, dice la palabra. Pero el Señor te ofrece palabras de vida. El Señor te ofrece paz eterna, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que estos grupos feministas, LGTB, que no entienden, las personas que están apartadas de la verdad, que no han recibido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que están condenadas, no se dan cuenta que ellos están bajo maldición. Y al vivir en una situación donde se ha multiplicado la maldad, nuestras casas, nuestros hogares, nuestros hijos, nosotros mismos, al mirar situaciones como las que hay en estas redes sociales, nos trae enfriamiento. Nos hace insensibles porque se ha multiplicado. Y a veces al dejar la palabra del Señor, estamos en la carne. ¿Quieres ser lleno del Espíritu? Tienes que leer la Biblia y tienes que llenarte de la palabra del Señor, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Pero si tú dejas de alimentarte espiritualmente, entonces vas a estar en la carne. Y al ver este tipo de situaciones que hay en las redes sociales y verlas constantemente, te vuelves a hacer lo que antes hacías. Ya no tienes paciencia, ya no tienes conocimiento, ya no tienes ciencia, ya no tienes arrepentimiento y te enfrías. Y el enfriarte tú mismo ocasiona la tristeza del Espíritu. No contristéis al Espíritu del Señor. Al ver que hay falsos profetas, que hay falsos maestros, que todo mundo quiere ponerle a la palabra del Señor, donde habla, por ejemplo, acerca de la marca de la bestia, un nombre, que si es un chip, que si es un código QR, que si es un código de barras, que si es una computadora, que si es un carro, que si es X. Todo mundo busca ponerle nombre y apellido a la marca de la bestia. Sin embargo, la palabra del Señor no nos ha dado más que decir que es una marca que va en la mano o en la frente. Entonces, esta marca, nosotros no podemos estar oyendo personas que te dicen, te demuestro en 15 minutos que esta es la marca de la bestia. Esta es la marca de la bestia. Ah, que el código corre. Ah, no, que esta es la marca de la bestia, el chip. Y todo el mundo especula y agrega a la palabra del Señor algo que no está revelado todavía. Sin embargo, para lo que nosotros leemos la palabra del Señor y no buscamos ir más allá de lo que está escrito, dice la palabra del Señor en Efesios 1:13. Vamos a ver lo que dice Efesios 1:13. Porque eso es importantísimo en referencia a lo que estamos hablando. Dice aquí, hablando acerca del sello del Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando recibimos el evangelio, de que Cristo murió por nuestros pecados,
que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras, al haber creído en Él, hemos recibido, dice, habiendo creído en la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en el evangelio, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo fuimos sellados, hermano? No lo sabemos. La palabra del Señor es espiritual. Es un sello que no sabemos cómo es. No podemos ponerle nombre y apellido a este sello que nos ha puesto el Señor como suyos. Y dice que es las arras de nuestra herencia. Este sello, este sello que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras en un matrimonio, cuando hay un matrimonio, por ejemplo, cuando el matrimonio católico, las arras eran monedas que se daban uno a otro diciendo que no faltará nada. Es una promesa. Este sello es espiritual, hermano. Y si la marca de la bestia no tiene nombre ni apellido, no podemos nosotros pensar que es algo de aquí. Es ir más allá de lo que está. Ahora, recuerden una cosa que el Señor dice, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Y que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino la ley del Espíritu. Y que las cosas espirituales se entienden espiritualmente. Así que estas cosas espirituales que están en la palabra del Señor, como el sello de la bestia, es algo que nosotros no le podemos poner nombre y apellido. Es estar especulando, es estar llevando precisamente a los hermanos a tener dudas, a tener miedo, a tener, ahora sí nos van porque dicen ahora, por ejemplo, que hasta la misma vacuna del COVID-19 es la marca de la bestia. Es una marca, dice la profecía, que esa marca será en la mano o en la frente, no en el brazo. Entonces, ¿cómo se atreven a decir que la vacuna del COVID-19 es la marca de la bestia? Pero, ¿por qué? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y eso es lo que vemos en las redes sociales, en cualquier canal de videos, ya sea YouTube, ya sea Facebook, TikTok, Instagram, lo que sea. ¿Por qué? Porque se ha multiplicado la maldad. Así que, mi querido hermano, cuando nosotros venimos a la palabra del Señor, en este tiempo tan peligroso, nosotros podemos estar llenos del Espíritu a través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión con el Señor. Pero si nosotros nos dejamos enfriar en este tiempo tan peligroso, donde se ha multiplicado la maldad, entonces nos vamos a enfriar. Y yo te invito, mi querido hermano, a que tú vengas a la palabra del Señor a comer el alimento que nos da el Señor. Vamos a ver lo que dice Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que nosotros como cuerpo de Cristo, o en este tiempo peligroso en el que no nos reunimos, es necesario andar en el Espíritu, no en la carne. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecador,
y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Necesitamos andar en el Espíritu, y la única manera que tenemos hoy día es a través de la palabra del Señor, a través de ser fiel a nuestra iglesia, a nuestros pastores, a las enseñanzas. Debemos de tener mucho cuidado de lo que oímos, porque muchas veces buscamos ese video que me haga sentirme bien, y nosotros vamos a ser perseguidos, hermano. Vamos a ser vituperados, vamos a ser ridiculizados, como lo fue el Señor Jesús. Eso es lo que sucede. La paz que sobrepasa todo entendimiento es una paz eterna, no en este mundo, porque en este mundo tendremos aflicción. Y cuando hay iglesias que prometen el dinero, la felicidad, el gozo, todo ese tipo de cosas, es una falsa doctrina, es falsa enseñanza, y eso precisamente hace que se multiplique la maldad, porque buscan lo suyo mismo. Entonces no hay quien haga lo bueno, dice la palabra. Y necesitamos venir a la palabra para que nosotros podamos andar conforme al Espíritu y no andar conforme a la carne. No permitas que te enfríes por los afanes de este mundo. Ven a la palabra y estudia la palabra. Y esto es una solicitud que te hago en el nombre de Jesús. Muy bien, mis queridos hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos próximamente. Gracias. Hasta luego. Bye.